una primera lectura, Toshiro, de esta realidad. Bueno, lo primero, digamos, es que se podría lamentar las ayudas que sí probablemente son destinadas para beneficiar a ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, salud, la cantidad de población que había que se beneficiaba con medicamentos para, por ejemplo, enfermedades como el VIH u otras, ¿no? O sea, eso sí probablemente va a tener un efecto en ciertas partes de la sociedad y en determinados países, ¿no? Probablemente en los países del África subsahariana y demás, que va a ser gente que probablemente no, sí, yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Algunas declaraciones que va a haber gente que se va a morir sin esta ayuda, pero probablemente también lo más probable es que hay mucha gente que se va a quedar sin empleo, ¿no? Que vive en los países en vías de desarrollo, que trabaja para la cooperación y que finalmente ayuda, de cierto modo, tiene cierto impacto en algunos sectores, como el que mencionaba. Pero el otro elemento, digamos, de análisis es este, este cambio que está teniendo Estados Unidos con respecto a cómo encarar sus relaciones en torno a la ayuda al desarrollo, Ujú. que denominada así, digamos, en términos oficiales, o si se lo puede ver desde otro punto de vista como la geopolítica, ¿no? Probablemente desde el punto de vista de ayuda al desarrollo, Estados Unidos está cambiando a un actor que es USAID, que de cierto modo gozaba de mayor institucionalidad e independencia, porque finalmente hay una canalización y mecanismos para que la ayuda llegue a ciertos sectores. Evidentemente, el punto más delicado y conflictivo, no solamente en la cooperación estadounidense, sino en todas las cooperaciones para el desarrollo, es lo que se puede catalogar como gobernabilidad y democracia, ¿no? Ujú. Entonces, en gobernabilidad y democracia entran demasiados elementos que son sensibles para la soberanía de los países. De hecho, hay varios que rechazan Por esta, ejemplo, Bolivia es el claro ejemplo de que no, rechazó pero en... ¿qué ¿Qué elementos? elementos? Por ejemplo, apoyo a el ascenso de nuevos actores políticos, Ujú. ¿no? Porque hay formación política, Sí. consejería política, Publicaciones en su momento. publicaciones, liderazgo, pero todas las cooperaciones han hecho eso y de Sí, todos los países lo han hecho en algún momento o lo siguen haciendo, sí. ¿no? Entonces, esa probablemente es el área más sensible, pero ahora está transitando a una forma unilateral y directa Estados Unidos. O sea, ya no requiere de esa, primero de la aceptación, o por lo menos así se ve, no va a negociar con los beneficiarios de la ayuda para que se establezcan ciertos parámetros y objetivos para que llegue la ayuda al desarrollo, que eso es lo que se está acostumbrando hoy en ese sector. Sin embargo, hoy parece que el gobierno de Donald Trump prefiere hacerlo de forma unilateral. O sea, es un Mm. poco volver a lo que fue la cooperación para el desarrollo en Ujú. los años 50, ¿no? Claro. Es vertical y asistencialista, Hay que ¿no? recordar que en los años 50 no había USAID. No había El USAID, 62, si no me equivoco, es no había USAID. USAID, pero por ejemplo estaba el Cuerpo de Paz, que Claro. cumplía más o menos ese rol en varios países. Estaba la Alianza por el La Progreso. Alianza para el Progreso, que después viene con Kennedy, pero la característica de esa forma de cooperación para el desarrollo es vertical, asistencialista Mm. y no contempla las necesidades de aquel que va a ser ayudado, digamos, Ujú. ¿no? Entonces parece que Estados Unidos, hoy con el gobierno de Trump, planea, por lo menos ocupando a actores privados, ONGs, suplir ese rol que hacía USAID. Ahora, Andrés, la mayor justificación para, para esta decisión es que el dinero que se ocupaba potenciaba lo que los trumpistas llaman la agenda woke, digamos, ¿no? Que iba destinada para temas como el aborto, ¿no? Diversidades sexuales, etcétera, contrarias
al neoconservadurismo estadounidense. Yo estuve conversando con un primo mío que es director de una ONG global en Estados Unidos, religiosa, y él mismo conservador me decía, pero, o sea, los porcentajes que se destinan para ese tipo de ayuda no son realmente significativos, ¿no? O sea, a él le parecía que era más un pretexto que otra cosa. Entonces, ¿qué gana con eso? ¿Qué puede ganar Trump con eso? O sea, no es una cuestión, porque también el otro argumento es que es un ahorro. Tampoco significa un ahorro sustantivo para... El 1% del Claro. presupuesto nomás, ¿no? No. Son 6.000 millones, 6.000, ¿cómo es? 6 billones que llaman ellos, ¿no? 6.000 Claro. millones de dólares. Claro, como, 60.000, perdón. como decíamos hace rato, ¿no? O sea, en los números, si lo escuchas así, sí, puede sonar harto, ¿no? Pero dentro de lo que es el presupuesto y en todo el mundo, no es no es tanto. Pero yo creo que tiene que ver con esta nueva forma de encarar la política internacional. Lo hemos comentado en anteriores en programas con el tema de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Cómo busca manejarse de una manera, como bien dice Toshiro, directa, pero además con una pulseta. Siempre lo fue, o sea, no es que el apoyo venía Sí, desinteresado, sí. no, siempre, pero creo que ahora tiene que ver más con la figura de Trump. Trump se caracteriza por eso también, porque es un showman y necesita eso, necesita si no es él, alguien del entorno cercano a aparecer en estas decisiones. Y justamente lo que mencionabas, lo institucional, es algo que no gusta a quienes tienen Ujú. un control centralizado de las cosas. Independientemente de la labor de USAID, porque bien lo comentábamos, ¿no? O sea, me estás diciendo que la misma ayuda que está siendo cortada por Trump es una que había sido vilipendiada por Evo Morales en su momento. O sea, Ujú. esto va más allá. Tiene que ver con cómo se hacen las cosas. Porque además, y aquí hay que poner un ojo ahí, porque también nos ha pasado, obviamente en menor medida acá, la figura de las ONGs y demás ha sido vista como una figura de intromisión. Claro. Entonces tú dices, ah, ok, te llevo un sistema de riego para esta comunidad. La comunidad en sus necesidades, obviamente te va a recibir eso, la alimentación, la salud. Ahora, ¿qué implica? Implicará, desde el punto de vista más conspiranoico, un lavado de cerebro, grupos focales y demás. No sé si tanto, pero sí implica una idea de que, oye, estos están ayudando mientras el Estado mío no lo hace. Eso también es algo que ha funcionado en muchos países, ¿no? Ah, Y creo que también en ese sentido puede haber deficiencias ahí o de repente puede volverse a esta lógica de Estados Unidos, pero si eres amigo, te ayudo. Si no, no. ahora voy a jugar un poco de abogado del diablo. Lejos yo de apoyar a Donald Trump, pero a ver, el caso de los indígenas del oriente boliviano. Hay una reivindicación de los indígenas del occidente, porque la imagen que tienen los indígenas del occidente del español es la de un soldado que los metió en una mina y salieron muertos. La imagen del indígena del oriente boliviano es un cura que los hacía tocar Sí, violín, exacto. ¿ya? Eh, entonces, es lógico que los aymaras tengan un Fausto Reinaga. Los indígenas del oriente no tienen. Si bien hay un episodio histórico como el de Curuyuki, qué sé yo, el indígena del oriente boliviano no está en eso, pero resulta que se ha organizado, que reivindica, lucha, y cuando uno mira cuándo empieza eso, aparecen las ONGs, no necesariamente estadounidenses, ONGs europeas sobre todo, ¿no? Alemanas, suecas, danesas, suizas, qué sé yo, ¿no? Y se genera toda una corriente de opinión a partir de, o sea, a lo que voy es que, digamos, las ONG son influyentes. Sí, sí. Y lo que dicen los trumpistas, vamos a llamarlos así, no me gusta la verdad el término trumpista, vamos a decirle los neoconservadores, que es otro término que utilizan, es que las ONG progresistas, con la ayuda de USAID, han ayudado a generar algo que para ellos está malo, para mí no, ¿no? Por ejemplo, reivindicar derechos sexuales, identidades sexuales, el derecho a la despenalización del aborto, el feminismo, qué sé yo, todo eso es lo que llaman agenda woke. Entonces, tengo la sensación que podemos medir el dinero,
pero capaz que no se puede medir cuál es el impacto que han tenido realmente y cuál es el impacto que va a tener ahora con esas medidas que evidentemente tienen un carácter político. ¿Cómo ves, Toshiro? No, el impacto, de hecho, ya lo han estado midiendo a raíz de el gobierno de esta segunda administración de Donald Trump, ¿no? La Fundación Carolina publicó algo por ahí. eh, no me acuerdo qué otra agencia de desarrollo publicó una valoración y evaluación del impacto que tiene la cooperación para el desarrollo en general o lo que se conoce como la ayuda oficial al desarrollo Ujú, en el mundo. Y el impacto es significativo. O sea, hay una apuesta y ciertos índices que mejoran con la ayuda oficial al desarrollo. O ujú, sea Estados Unidos, Europa, COICA de Corea del Sur, o JICA de Japón. O sea, hay un impacto valorativo que tiene la cooperación para el desarrollo. Eh, que tiene mucha crítica, ¿no? ajá, Porque, a ver, esa crítica está desde un poco el ejemplo que ponías, ujú, ¿no? De cómo las ONGs que en su momento y hoy también canalizan esa ayuda oficial para el desarrollo, de algún modo, y que están en temas políticos, póngaselo en términos oficiales, democracia y gobernabilidad ujú, que en algún momento, por ejemplo, yo lo escuché a Félix Pazzi decir, cuando comenzó todo esto, yo dije, el vivir bien es comer bien, dormir bien y hacer el amor bien, y por eso me llevaron a Alemania, me acuerdo que decía, ujú, ¿no? Y por ahí, cuando uno comenzaba a leer lo del vivir bien, habían libros del 2000 publicados con fondos de cooperaciones europeas, sí, ¿no? Entonces, eso eh, ha estado y va a estar, ujú, ¿no? Y del otro lado hay otra crítica muy fuerte que viene del mercado, ¿no? Que es un poco, yo diría hasta que los argumentos son demasiado blandos, que además circulan por redes sociales, como por ejemplo Mohamed puso una tienda, una librería, ujú, y viene la cooperación que es mala y le quita ese mercado porque lo entrega gratis, entonces Mohamed, que está en un país de vías de desarrollo, ya no puede vender porque la cooperación le quitó el mercado. ujú, O sea, no tiene sentido. Entonces, o sea, sí hay un impacto de la cooperación en el mundo en vías de desarrollo. Lo que es cuestionable es ese pequeño elemento que está vinculado con la política doméstica, que como lo mencionabas, puede ir desde lo muy conspiranoico, Ujú. ¿no? Que nos lavan el cerebro, como el ex vicepresidente publicó alguna vez, ¿no? ONGismo, ujú. Exacto, enfermedad la enfermedad del crónica de la enegismo. derecha y no sé qué. Cuando ellos Porque eran venían de ONG, básicamente, claro, muchos de los cuadros políticos del MAS han sido todo, producto de las ONG, ¿no? O se formaron en las ONG, claro, el CEGI, el CICA, para poner algunos sí. ejemplos. Entonces, hasta ONGs que han sido, y agencias Exacto. oficiales del desarrollo que han sido denunciadas como injerencistas en la política, O ¿no? encubridoras de ciertos, O ciertos. encubridoras, ¿es cierto? O que se las han utilizado como una fachada para introducir dinero, para proporcionar, promover Pero, revoluciones de colores, por ejemplo, claro, ¿no? pero ese era ese es el reclamo de la Mm. izquierda, ¿no? Del ingenierismo. Pero ahora el reclamo viene De la de derecha. la derecha, de Que, que las propias ONG de Estados Unidos, porque no estamos hablando de la ONG de Rusia ni de China, sino la agencia oficial de Estados Unidos está lavando el cerebro, para utilizar el término, del mundo en una agenda progresista. ¿Qué tan cierto puede ser? ¿Qué tan viable puede ser eso? Yo creo que pues, sí puede ser, pero no de una manera unívoca, o sea, no de una manera única, mejor dicho. Porque justamente lo que decíamos hace rato, si se fijan, la cantidad de matices que hemos encontrado, no solo en USAID, sino en general de la cooperación internacional, es muy amplia.
desde cuestiones, como decíamos, de gobernabilidad, democracia, hasta las cuestiones culturales. O sea, en Sucre, las restauraciones de las iglesias, por ejemplo, han sido grandes de la cooperación española o de la Claro. cooperación sueca. Aquí, muchas orquestas musicales están solventadas con la cooperación estadounidense. O sea, tienes un montón de ejemplos. Entonces, yo creo que más tiene que ver con cerrar ese abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, Ya, decir, ok, la agenda no va, es una política, no porque yo la quiero, porque así se establece desde el gobierno estadounidense, y como que va a seguir habiendo ayuda, pero concentrándose en menos estas cosas. Que ya pasó también, como decía en la anterior administración de Trump. Mary Stops, todas estas cosas ya sí, habían recibido recortes, solamente sí, que ahora es más agresivo, más fuerte, y claro, con una... no, no, es lo mismo que pasó con el tema económico o político que decíamos hace unos 3 programas. Es que la misma ideología no es clara. claro, Como se ha roto sí. este esquema binario, digamos, de derecha a izquierda, y como importan otras cosas, se aplica también para este problema. Claro, por ejemplo, perdón. No, ahí es solo para acotar, desde la derecha, por ejemplo, Robert Kennedy, Mm, que es el actual secretario de secretario de salud, salud sí. de Trump, hacía la crítica a USAID por Claro, no solamente promover la agenda woke, sino por la vacuna. intromisiones en distintos conflictos, Sí, como por ejemplo Ucrania, ya, ¿no? Entonces había ahí tenés igual esa crítica de que se utilizan a las agencias para el desarrollo como fachada de la inteligencia del Estado. claro. Eh, eh, hablaba, por ejemplo, vuelvo a la charla que tuve con este primo y me dice uno de nuestros principales programas es en Yemen. Es un programa de alimentos, ¿ya? Y nos los han recortado. Había sobrevivido, ahora nos los han recortado. Y Yemen es uno de los países más hostiles contra Estados Unidos. Israel. Y bueno, Israel, bueno, prácticamente lo mismo. Claro. Entonces, parece lógico que le recorten, pero no, en realidad la política de Estados Unidos era apoyar, porque no apoyan a esos gobiernos, apoyan a las Ah, oposiciones que es o lo a que las decía hace rato, a la instituciones. disidencia, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Bueno, le ha cortado a la disidencia de Yemen esa ayuda, digamos, ¿no? Y ahí se hace un poquito más difícil de entender. Pero además mencionabas a las cooperaciones europeas y recordemos que USAID oficialmente no está en Bolivia desde el 2012, 11, 9. 9, la 9, primera capa. claro, Ujú. claro, pues después del caso Roza, ¿no? Desde el 2009 no está oficialmente USAID. Y bueno, hace un par de semanas encuentro con una amiga de una ONG feminista y le digo, pero bueno, esto a ustedes no les afecta. Y sí nos afecta, dice, porque la cooperación, no sé, me mentiría si digo suiza, alemana o holandesa, no sé, alguna de esas, los fondos que canalizaba para Bolivia eran de USAID. Mm. Entonces les han recortado el fondo, USAID no solo que, digamos, ha desaparecido directamente, sino que un montón de agencias y ONG periféricas a través de las cuales llegaba la ayuda a Bolivia para temas de género, para temas de sequía, para temas de salud, desaparecieron. Sí. O sea, se han recortado igual, se están recortando. Sí, lo que pasa es que los países como Estados Unidos e inclusive los europeos buscaron otras formas de canalizar su ayuda al desarrollo, porque el cambio de constitución en Bolivia, más las medidas que aplica el segundo gobierno de Evo Morales, hacen que se centralice la cooperación. Ujú, Todo pasa por el nivel central. O claro. sea, la capacidad de endeudamiento de los gobiernos subnacionales queda restringida al nivel central, inclusive el financiamiento externo. Entonces, muchas ONGs buscaron formas junto con sus cooperantes para saltar ese paso, en términos legales, Ujú, ¿no? O sea, sin incumplir ningún requisito, pero canalizando esa ayuda y que finalmente le llegue a los beneficiarios, ¿no? Que son un poco los ciudadanos o las comunidades que atienden estas ONGs. Entonces, claro, el impacto el hueco que deja USAID
es bastante grande en términos o sea, puede que sea el 1% del presupuesto estadounidense, pero en lo que se entiende como ayuda oficial al desarrollo es bastante grande. Y no hay en el panorama otro estado que vaya a suplir eso. O sea, quitando un poco el tema político que estamos hablando, el cual financia esto, pero ya el tema de ayudas humanitarias o el tema de temas en salud, enfermedades y demás, no se ve otro estado que vaya a suplir eso. Ahora, hay un detalle que puede ser bastante cínico, pero es que los ciudadanos del mundo no votan en Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que es el impacto interno? Porque al fin y al cabo lo que le gusta, lo que interesa a Trump es mantenerse en el poder, ¿no? Eh, me con- mm, es- Nosotros pensamos en un montón de gente que va a perder su trabajo en las diferentes ayudas. No, en Estados Unidos están perdiendo miles de empleos de las agencias que dependían de USAID y que están despidiendo. Por ejemplo, este caso que les mencionaba, están despidiendo a la mitad de su personal, que significa, no sé, como 300 personas, algo así, digamos, ¿no? No sé cuánto sumará el total de personas que están perdiendo su empleo en Estados Unidos o cooperantes que reciben sueldo en otros países eh, a raíz de estas medidas y cuál será el impacto que genere internamente, ¿no? Eso es algo que nosotros, claro, no tenemos Claro, la capacidad de ver, ¿no? no, y aparte nos lo subimos en otra lógica, como bien decías, ¿no? Uno puede pensar en la gente que se queda, o como lo que pasó ya en las regulaciones anteriores, y sobre todo con la escala de salarios, ¿no? El sueldo de una ONG norteamericana acá hace 10, 15 años y hasta hoy sigue siendo mucho más rentable. Pero creo que eso se va a volver una pulseta acompañada del discurso. Es decir, si puede enarbolar y construir un discurso Trump de otra vez recurriendo al nacionalismo, decir que esos fondos y que eso es para los trabajadores, para los estadounidenses, y toda esa perorata, creo que ahí sí le va a ser rentable. Apelando al ciudadano, como dice, estadounidense, que no trabaja en eso, no depende de eso y ni siquiera está conectado con los problemas de los otros planetas, de los otros países, perdón, de otros países. Entonces, como que se desliga de eso y dice, ay, ok, esa plata no se va, aunque sea poco dentro de la realidad, en el imaginario sí puede ser. Entonces, si logra casar eso con sus otras medidas, de repente le es rentable, tal vez. Puede ser. El otro impacto es lo que ya se ve en la política internacional, ¿no? Hay una disminución, una eh, ya precarización de lo que es la diplomacia multilateral Ujú. y los valores que en algún momento se fueron fortaleciendo después de la Segunda Guerra Mundial, que es la solidaridad internacional, ¿no? Un poco apostar al desarrollo, a la democracia, y que al final, o sea, guste o no, Estados Unidos funcionaba como el paladín de eso, Claro. que hoy tiene un retroceso significativo y que finalmente el mundo de por lo menos el resto de la mitad del siglo XXI puede que tenga esas características, ¿no? Países, potencias cada vez más en una acción unilateral y que consideren menos al otro, ¿no? O sea, y eso afecta la cooperación y la cohesión de la política internacional. Em, Pareciera algo muy, muy, muy lejano, ¿no? O sea, muy, muy abstracto, pero finalmente el mundo ha ido progresando y cabalmente esta palabra y concepto, aunque muy liberal, ha ido progresando gracias a eso, ¿no? Gracias a que se cultivaron en algún momento esos valores a nivel internacional y hoy es un retroceso significativo, ¿no?